¿De qué sirve ser el hombre más duro si, cuando llega el momento, tu orgullo te deja ciego? Porque eso fue exactamente lo que se puso a prueba aquella noche, no la fuerza, ni el rango, ni la reputación, sino la verdad incómoda de quién eres cuando alguien te reta de frente. Quédate, porque esta historia, según los pocos hombres que estuvieron dentro de ese cuarto, no trata solo de una pelea privada. Trata del segundo exacto en que un Seal creyó que iba a humillar a un actor y terminó descubriendo que su mayor enemigo no estaba enfrente, sino dentro de su propia cabeza. El humo del cigarro flotaba hacia un techo bajo, manchado por años de sudor y ventilación cansada, en una instalación privada de entrenamiento cerca de San Diego. Era tarde, finales de 1968, y el aire olía a cuero, a lona caliente, a manos endurecidas y a otra cosa más difícil de describir. Esa tensión espesa que se siente antes de que alguien cruce una línea. Las luces fluorescentes zumbaban con una frialdad clínica, pero el ambiente no era clínico. Era humano, áspero, contenido. En el centro del tatami, Bruce Lee se mantenía de pie con una calma que casi parecía fuera de lugar. Vestía una camiseta negra pegada al cuerpo por la humedad y el calor de la sala, no estaba ahí para filmar, ni para posar, ni para impresionar a civiles. Había llegado por canales discretos, como un favor de esos que se piden en voz baja, una demostración para un grupo reducido de personal militar que rotaba maniobras básicas de defensa, bajo la mirada de instructores acostumbrados a entrenar gente que vivía cerca de la violencia, no de la teoría. La sesión, en papel, era simple, un intercambio de ideas entre profesionales. Gente que entendía el cuerpo y el peligro, aunque vinieran de mundos distintos. Lo que nadie quería decir en voz alta era lo obvio, en ese cuarto no bastaba con saber, había que probar. Y en cuanto alguien siente que su identidad está en juego, las demostraciones dejan de ser demostraciones. Bruce guiaba a un joven en un ejercicio de distancia y timing. No daba discursos largos. Corregía con precisión, un codo 2 centímetros más adentro, el peso apenas más centrado, la mano no levantada por costumbre sino colocada con intención. Hablaba con una voz tranquila, casi académica, pero sin sonar fría. Era el tono de alguien que ha repetido una verdad miles de veces y ya no necesita gritar para que exista. Sus manos se movían con economía, nada de gestos grandes, nada de teatralidad. Ajustaba, mostraba, retrocedía. Observaba. Y, sin embargo, en el borde del cuarto había un hombre que no estaba ahí para aprender. Estaba ahí para medir. Para bajar del pedestal a alguien que, en su mente, ya había etiquetado como mito. El sargento primero Redoughton descansaba contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, mascando chicle con lentitud, como quien se toma su tiempo porque cree que el tiempo le pertenece. Medía más de 1,80 m, pesaba cerca de 100 kilos, pero no era el peso blando de un hombre grande. Era músculo compacto, construido por años de agua fría, carreras interminables, demolición submarina, entrenamiento de combate y despliegues que no se cuentan en reuniones. Sus antebrazos parecían cuerdas de muelle. En la piel traía pequeñas cicatrices que no pedían atención, pero la exigían. Sus ojos no se despegaban de Bruce. Y no era curiosidad inocente, era esa mirada de operador que decide si algo es amenaza, recurso o ruido. Había escuchado rumores en la base, ese chino es diferente, dicen que ha ganado retos a puerta cerrada, se mueve demasiado rápido. Dalton no creía en susurros. Creía en resultados. Y en su mundo, los resultados se medían con huesos rotos, sangre en la boca y hombres que no se levantan. Para Dalton, Bruce Lee era una curiosidad de Hollywood, un actor, un coreógrafo, un tipo que enseñaba a verse peligroso. Un hombre que, por definición, debía tener la cara protegida. Y, si algo sabía Dalton, era que el mundo está lleno de gente que se vende como peligrosa sin haberlo sido jamás. El problema es que esa certeza, esa necesidad de clasificar a los demás, a veces se convierte en una venda.
Y el peor momento para ponerse una venda es justo antes de un golpe. La demostración continuó unos minutos más. Los hombres rotaban, practicaban, sudaban. El sonido de pies sobre la lona se mezclaba con respiraciones cortas y con el zumbido constante del sistema de ventilación. Cuando finalmente se dio un descanso para agua, algo cambió. Fue sutil, pero lo sintieron todos. Dalton se despegó de la pared como si alguien hubiera cortado un cable invisible. Caminó hacia el centro con la seguridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para existir. Algunos tranis intercambiaron miradas. No por chisme, sino por instinto, el ambiente se había inclinado. Bruce notó la aproximación, por supuesto. Pero no lo mostró. Se quedó quieto, con una toalla colgada en un hombro, respirando parejo. No había tensión en su cuello, ni rigidez en las manos. Si alguien miraba rápido, pensaría que ni le importaba. Si alguien miraba con atención, vería otra cosa en sus ojos, un enfoque total, limpio, sin ruido. ¿Tú eres el famoso?, dijo Dalton al detenerse a pocos pasos, con una voz plana, cargada de esa confianza que solo tienen los hombres que rara vez se equivocan, o que rara vez aceptan que se equivocaron. Bruce inclinó apenas la cabeza, como si estuviera registrando un dato simple. Soy un hombre. Alguien soltó una risita nerviosa. Nada escandaloso. Solo el pequeño escape de presión que ocurre cuando un cuarto entiende que está entrando en terreno resbaladizo. Dalton no sonrió. He oído mucho de ti, continuó. Dicen que eres rápido. Dicen que tumbaste a unos karatecas que no sabían en qué se metían. Hizo una pausa, estirando el silencio como si lo saboreara. Pero me pregunto algo. Bruce esperó. No parpadeó de más. No se acomodó. Me pregunto qué pasa cuando te metes con un hombre de verdad. Uno que sí ha estado allá afuera. No un peleador de torneo. No un actor que necesita verse bien. Dalton dio medio paso más, invadiendo espacio con intención. Uno que no le importa si hay reglas. El cuarto quedó inmóvil. Ni el chicle sonó por un segundo. Bruce miró a Dalton como quien mira una puerta cerrada y decide si entra o no. ¿Me estás pidiendo pelear?, preguntó, suave. Dalton encogió los hombros. Te estoy pidiendo que pruebes que no eres lo que creo. ¿Y qué crees que soy? Dalton sostuvo la mirada. Un fraude. La palabra cayó como golpe seco. Varios se removieron incómodos. El oficial que había organizado la sesión, un teniente comandante llamado Armón, dio un paso al frente, listo para cortar el conflicto antes de que escale. Pero Bruce levantó apenas una mano, sin dramatismo, y lo detuvo. No fue un permíteme. Fue una señal de control. Si soy un fraude, dijo Bruce, despacio, entonces no tienes nada que temer. Dalton sonrió por primera vez. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de depredador que cree que la presa ya está elegida. Entonces averiguémoslo. Lo que sucedió después se convirtió, según quienes lo vieron, en una de esas historias que se cuentan en voz baja. No porque fuera bonita, ni porque fuera heroica, sino porque era incómoda. Porque mostraba algo sobre la confrontación que mucha gente prefiere no aceptar, que el tamaño y el entrenamiento duro pueden ser reales, y aún así no bastar. Y porque, en menos de minuto y medio, Red Dalton vería derrumbarse una idea que había sostenido por años. Armon intentó hablar, con las manos levantadas, en tono de mando. Caballeros, esto no es. Está bien, lo cortó Bruce. Que tenga lo que quiere. Su voz no sonó desafiante. Sonó como quien acepta sentarse a cenar. Dalton ya se estaba quitando la camiseta, revelando un torso marcado por horas de castigo físico. Había cicatrices en costillas y hombros. Recuerdos de cosas que no se explican. Rodó el cuello, tronó.
Se movió hacia el centro del tatami como si ese lugar le perteneciera por derecho natural. Bruce entregó su toalla a un trainee sin apartar la mirada del espacio. No estiró como quien se prepara para pelear. No hizo poses. No levantó la guardia como un anuncio. Simplemente caminó y se detuvo a varios pasos, dejando una distancia clara entre ambos. Los hombres formaron un semicírculo alrededor. Nadie dijo acción. Nadie anunció reglas. Pero todos entendieron que, a partir de ese punto, cada segundo contaba. Dalton se plantó en una guardia de boxeo, manos arriba, barbilla abajo, peso distribuido, pies listos. Era una postura pulida por entrenamiento de combativos, por sparring, por golpes recibidos y dados. Empezó a moverse en círculo, despacio, probando distancia, buscando leer al otro. Bruce permanecía casi cuadrado, manos bajas, pies en una posición que parecía casual para ojos inexpertos. Pero quienes sabían de peleas. Y ahí había varios, alcanzaron a notar la diferencia, no era relajación. Era disponibilidad. Como un resorte que aprendió a no verse tenso. Cuando quieras, estrella de cine, soltó Dalton, con veneno controlado. Bruce no respondió. Solo observó. Dalton amagó con el hombro izquierdo, un movimiento para provocar reacción. Bruce no mordió. Dalton amagó otra vez, más agresivo. Nada. Un parpadeo de frustración cruzó el rostro del Seal. Estaba acostumbrado a ver señales. Un encogimiento, un ajuste de pies, una tensión en la mandíbula. Los oponentes, incluso buenos, suelen regalar información sin saberlo. Bruce no regalaba nada. Dalton decidió forzar. Tiró un derechazo recto. No era todavía el golpe final, pero sí un golpe serio, de esos que establecen distancia y dejan claro que no estás jugando. Su puño salió con eficiencia mecánica, como el de alguien que ha usado las manos para detener hombres. Y entonces Bruce se movió. Lo que vino ocurrió tan rápido que después, según se cuenta, algunos testigos no pudieron describirlo con exactitud. No porque no lo vieran, sino porque el cerebro tarda en traducir lo que el ojo capta cuando la acción no se parece a lo que esperas. Bruce desplazó su torso apenas unos centímetros, lo justo para que el puño de Dalton pasara rozando el aire junto a su cara. No fue una evasión grande, no fue una retirada. Fue una corrección mínima. Al mismo tiempo, la mano derecha de Bruce salió en línea recta, un puñetazo vertical, corto, que viajó menos de lo que muchos consideran distancia de poder. Impactó directo en el centro del pecho de Dalton, cerca del esternón. Y el efecto fue brutal. Dalton se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. El aire salió de sus pulmones en un gruñido seco. Dio 2 pasos hacia atrás, instintivamente llevando las manos al torso como para protegerse. Sus ojos se abrieron con sorpresa real, no actuada. Bruce ya tenía la mano de vuelta a su costado, relajada, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Todo el intercambio duró menos de un segundo. Dalton parpadeó, intentando procesar. Lo habían golpeado antes, duro. Pero esto no era duro en el sentido normal. No vio carga, no vio giro, no vio telegráfica. Y aún así sintió una onda recorriéndole el cuerpo, como si un martillo lo hubiera atravesado por dentro. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Enderezó la espalda, obligándose a respirar bajo control. Ahí apareció la primera grieta, una duda pequeñísima que, si la dejaba crecer, le rompería todo lo demás. Y Dalton no era hombre de dejar crecer dudas. Era Seal. Había sobrevivido entrenamientos que aplastan voluntades. Se había acostumbrado a que la identidad se sostiene a base de resistencia. No iba a permitir que un golpe raro de un hombre más ligero lo humillara delante de otros. Reajustó su guardia y avanzó, ahora con cautela. Tiró un jab, luego otro, probando.
Sus puños pasaron cerca, demasiado cerca, pero siempre quedaban fuera por márgenes ridículos. Bruce movía la cabeza lo mínimo, como si supiera exactamente cuánto era necesario y nada más. Dalton lanzó una combinación, jab, cruzado, gancho. 3 golpes con intención real, de esos que pueden apagar un cuerpo. Bruce esquivó el jab, desvió el cruzado con la mano izquierda, empujándolo apenas para sacarlo de línea. Y el gancho nunca llegó como Dalton lo imaginó, porque antes de que su mano terminara de regresar, Bruce ya había entrado. Un golpe de palma subió hacia la mandíbula, corto, limpio, y conectó justo donde debe conectar para apagar luces sin necesidad de hacer show. La cabeza de Dalton se fue hacia atrás. Las rodillas le fallaron un instante. Por un segundo, quedó suspendido en esa zona extraña donde el cuerpo aún no decide si cae o se sostiene. Los presentes contuvieron el aliento. Bruce pudo haber terminado ahí. Se notaba. Y, sin embargo, dio un paso atrás y esperó, regresando a la misma quietud inicial, como si estuviera enseñando una lección y no cobrando una cuenta. Dalton sacudió la cabeza. Sintió un sabor metálico. Vio blanco en las orillas. Cuando su visión regresó, Bruce seguía exactamente donde estaba, manos bajas, expresión sin cambios. Y algo en Dalton se rompió un poco más. La distancia entre yo soy el más peligroso aquí y no puedo tocarlo empezó a volverse insoportable. Ahí fue cuando dejó de pensar. Dejó la técnica. Dejó la estrategia. Se quedó solo con una necesidad primaria, lastimar al hombre frente a él para recuperar el control. El orgullo, cuando se siente amenazado, no negocia. Ataca. Dalton cargó. Fue una carga explosiva, 100 kilos de músculo y rabia lanzándose para cerrar distancia y destruir el espacio donde Bruce se veía invulnerable. La idea era clara, si no puedes ganarle a la velocidad, aplástalo. Si no puedes leerlo a distancia, ahógalo en corto. Convertir esto en un choque sucio donde el peso manda. Contra la mayoría, esa estrategia funciona. Bruce no retrocedió. No se abrió en círculo. Avanzó. Se encontraron al centro. Pero lo que debía ser una colisión se convirtió en otra cosa. En el último instante, Bruce giró su cuerpo apenas, un ángulo pequeño, y dejó que el impulso de Dalton lo llevara un poco de más. Al mismo tiempo, su pierna guía barrió bajo, enganchando el tobillo delantero de Dalton con una precisión que no parecía esfuerzo. Y el propio ataque del Seal se volvió su enemigo, su base desapareció. Dalton cayó pesado, golpeando con hombro y cadera. El sonido del impacto contra la lona fue seco, humillante. Antes de que entendiera dónde estaba, una mano, un puño, se detuvo a 1 centímetro de su garganta. No fue un golpe. Fue un mensaje. Un aquí terminaba. El cuarto se congeló. Bruce retiró la mano y se alejó sin decir nada, sin ofrecer ayuda, sin celebrar. Solo esperó. Dalton se levantó con el rostro rojo, no solo por el esfuerzo. Había sangre en la comisura, una línea fina que delataba el golpe anterior. Se limpió con el dorso de la mano y miró el rojo como si no pudiera creer que fuera suyo. Suerte, escupió, pero la palabra ya no sonaba sólida. Bruce cayó. Y ese silencio, para Dalton, fue peor que un insulto. Porque no le daba con qué pelear. El Seal volvió a moverse, ahora más cuidadoso, respirando más pesado. La arrogancia se deshacía y aparecía algo más, desesperación. Tiró una patada baja, una técnica que había visto en entrenamientos cruzados, dirigida al muslo delantero de Bruce para dañar movilidad. Bruce la bloqueó con la tibia, absorbiendo el impacto sin gesto visible. Y, mientras la pierna de Dalton regresaba, Bruce respondió con una patada lateral desde atrás, una línea directa que cubrió la distancia demasiado rápido para que el ojo la siguiera cómodo. El talón impactó en la cadera, justo en un punto que no requiere romper para apagar, basta con desacomodar el sistema.
El efecto fue inmediato. El lado izquierdo de Dalton pareció apagarse. La pierna cedió. Se fue hacia un lado y tuvo que agarrarse del hombro de un trainee que estaba demasiado cerca. Se escuchó un jadeo colectivo. El joven quedó rígido, sin saber si sostenerlo o apartarse. Dalton se empujó solo, se obligó a girar hacia Bruce, pero ya iba cojeando. Su cuerpo empezaba a limitarle opciones. Y, aún así, su mente gritaba que no podía parar. Lo racional, lo que lo había mantenido vivo en operaciones reales, le pedía detenerse. Reconocer. Guardar dignidad. Pero Dalton había construido su vida sobre una idea simple: yo soy el más peligroso en cualquier cuarto. Y esa idea se estaba desangrando ahí mismo. ¿Eso es todo?, logró decir, aunque la voz le salió tensada. Bruce inclinó la cabeza, y por primera vez cruzó su rostro algo parecido a una emoción. No era ira. No era satisfacción. Era decepción. Como un maestro viendo a un alumno negarse a aprender lo obvio. Estás lastimado, dijo Bruce, bajo. No tiene que seguir. Yo decido cuando termina. Bruce asintió, lento. Entonces ya decidiste. Dalton volvió a lanzarse, buscando clinch, queriendo abrazar, amarrar, llevarlo a esa zona donde el peso manda. Sus manos encontraron aire. Bruce se desplazó apenas, una fracción de segundo, y el cuerpo grande pasó de largo. Un codo corto subió y conectó con la sien. Sonó como un golpe de madera, un crack pequeño pero terrible. Varios hicieron un gesto de dolor solo de escucharlo. Dalton cayó a una rodilla. La mirada se le puso vidriosa. Buscó el piso con la mano como si el suelo fuera lo único que podía darle orden a su sistema nervioso. Bruce se quedó encima, quieto. Suficiente, ordenó Armon, avanzando con autoridad, y en su voz se notó algo más que rango, alivio. Ya basta. Pero Dalton no aceptó. Con un gruñido, se obligó a ponerse de pie. Se balanceó. Su guardia ya no existía. Solo voluntad, orgullo herido y terquedad. Tiró un derechazo lento, anunciado, desesperado. El tipo de golpe que un hombre lanza cuando ya no está peleando por ganar, sino por no sentirse pequeño. Lo que hizo Bruce después, según quienes estuvieron ahí, fue lo que convirtió esa pelea en algo que no podían olvidar. No contraatacó con violencia. No castigó por castigar. Simplemente atrapó la muñeca de Dalton en pleno vuelo, desvió el golpe como quien aparta una puerta, y en el mismo movimiento se colocó detrás. Su mano presionó un punto justo debajo de la oreja, una zona que Bruce describiría después como interruptor. Dalton se quedó rígido por un latido. Luego colapsó. El silencio fue absoluto. Dalton cayó al tatami como cae un cuerpo que se apaga de golpe, sin decisión. Respiraba, pero no estaba ahí. Los ojos medio abiertos, viendo nada. Un hilo de saliva colgaba. Sus brazos quedaron en ese ángulo incómodo de la inconsciencia repentina. Nadie se movió por un segundo que pareció largo. Bruce soltó la muñeca y dio un paso atrás. Su respiración seguía igual. Su camiseta apenas se movía. Armon fue el primero en reaccionar. Corrió, se arrodilló, revisó pulso, pupilas, cuello. Respira, anunció. Está respirando. Traigan al médico. Un trainee salió corriendo. Bruce caminó al borde, recogió la toalla y se limpió las manos con calma metódica, como si se quitara sudor de un entrenamiento normal. Los hombres lo miraban con una mezcla de asombro y algo cercano al miedo. Un joven, quizá de 20 y tantos, se atrevió. ¿Qué le hiciste? Bruce dobló la toalla sobre su hombro. Lo ayudé a dormir. ¿Pero cómo? Bruce respondió sin presumir, casi con gentileza. El cuerpo tiene muchos interruptores. La mayoría no sabe dónde están.
Menos aún sabe usarlos. Dalton gimió. Sus párpados temblaron. Armand puso una mano en su pecho para evitar que se levantara demasiado rápido. Tranquilo, Re. Despacio. Dalton abrió los ojos de verdad. Por unos segundos, la confusión de quien despierta en un lugar extraño. Luego llegó la memoria. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Bruce. Y en su rostro pasó algo complejo, vergüenza. Sí. Pero también reconocimiento. El tipo de reconocimiento que te cambia el mapa del mundo. ¿Qué pasó? Raspó, con la garganta seca. Perdiste, dijo Armand, simple. Dalton apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron contra la lona. Parecía que iba a insistir. Luego, como si el cuerpo le recordara su estado, los hombros bajaron. ¿Cuánto estuve fuera? 15 segundos, tal vez. Dalton asintió despacio, sin quitarle la vista a Bruce. He peleado con muchos hombres, dijo, quedo. A mano limpia. De verdad. No entrenamiento. No sparring. De verdad. Y nunca me había pasado esto. Ni siquiera pude tocarte. Bruce caminó hacia él. Los que estaban en medio se abrieron, instintivamente, formando un pasillo. Bruce se detuvo a pocos pasos y lo miró un momento largo. Eres fuerte, dijo al fin. Estás bien entrenado. Has vivido cosas que la mayoría no entiende. No había burla. Solo evaluación. Pero peleaste con tu cuerpo, y no peleaste con esto. Se tocó la sien. Dalton frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Bruce bajó un poco la voz, como si le hablara a un hombre y no a un rango. Decidiste quién era yo antes de empezar. Decidiste lo que yo podía hacer. Decidiste lo que tú necesitabas hacer para ganarme. Peleaste contra el hombre que esperabas, no contra el hombre que estaba frente a ti. Dalton tragó saliva, absorbiendo. Pelear no es tamaño, continuó Bruce. No es fuerza. Ni siquiera es velocidad, aunque ayuda. Pelear es verdad. El que ve la realidad más clara vence al que solo ve lo que quiere ver. Dalton sostuvo esa mirada como si no tuviera dónde esconderse. ¿Y tú me viste claro? Vi a un hombre que necesitaba probar algo, dijo Bruce. Un hombre que no podía permitirse perder. Un hombre cuyo ego se volvió una venda en los ojos. Bruce hizo una pausa breve, la pausa exacta para que doliera sin humillar. Ese hombre ya estaba derrotado antes del primer golpe. Dalton respiró hondo. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con esa humedad de quien se enfrenta a algo que evitó por años. He construido mi carrera siendo el más duro del cuarto, admitió, casi en susurro. Si no soy eso, ¿qué soy? Bruce extendió la mano. No como vencedor. Como alguien que ofrece salida. Dalton la tomó. Bruce lo levantó con facilidad sorprendente. Un hombre que acaba de aprender algo que la mayoría nunca aprende, dijo. Eso no es debilidad. Es el inicio de la fuerza real. Llegó el médico. Dalton, terco, quiso rechazar ayuda, una última muestra de orgullo. Nadie lo discutió. El joven corpsman le revisó pupilas, le hizo preguntas básicas, concluyó que probablemente estaba conmocionado, pero estable. La sesión se dio por terminada. Los hombres empezaron a recoger equipo, hablando bajo, pero nadie se fue rápido. Todos tenían la sensación de haber presenciado algo que no cabe en una anécdota ligera. Armand se acercó a Bruce, con cuidado, bajando la voz. Debería disculparme. Esto se salió de línea. Se suponía que era profesional. Bruce cerró el cierre de su bolsa con serenidad. Hizo lo que necesitaba hacer. Eres generoso. Bruce negó con suavidad. No es generosidad. Un hombre como él carga su duda como una piedra en el pecho.
Hoy necesitaba soltarla en algún lugar. La soltó aquí. Armon pensó en eso. ¿Crees que aprendió? Creo que tiene la oportunidad de aprender, respondió Bruce. Si puede soltar la idea de quien creía que era. Esa es la pelea más difícil que un hombre enfrentará. Más difícil que cualquier cosa en un tatami. En la banca contra la pared, Dalton se veía distinto. No más pequeño físicamente, sino más humano. Los codos sobre las rodillas, la cabeza inclinada, la mirada fija en el piso. Un joven seal se sentó a su lado y le ofreció agua. Dalton bebió sin mirar. No dijo nada. Bruce observó ese cuadro unos segundos y caminó hacia él. Los cercanos tensaron el cuerpo, sin saber qué venía. Bruce se detuvo a una distancia respetuosa y esperó a que Dalton levantara la cabeza. Pegas duro, dijo Bruce. Tu estructura es buena. Tus instintos son reales. Pero te anuncias con los hombros. Bajas la mano derecha después del jab. Y cuando te frustras, te comprometes demasiado. Dalton lo miró, incrédulo. ¿Me estás dando consejo? Te digo lo que vi. ¿Por qué? Bruce guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz tuvo una textura distinta, más personal. Porque hace 15 años. Yo era tú. La expresión de Dalton cambió. La defensa bajó un poco. Curiosidad genuina. Yo era el joven que necesitaba probarse, continuó Bruce. Que medía su valor por a cuántos podía vencer. Que confundía ser invencible con estar completo. Me tomó tiempo entender que pelear no es destino. Es vehículo. Dalton frunció el ceño. ¿Vehículo para qué? Para conocerte, dijo Bruce. Para enfrentar miedos. Para entender que tu oponente más grande no es otro hombre. Es la voz en tu cabeza que te miente sobre quién eres y que necesitas para valer. El joven a un lado miraba, consciente de estar viendo algo raro, un operador endurecido escuchando a un hombre pequeño hablarle como maestro, sin imponerse. Llevo 12 años en esto, dijo Dalton al fin. Buceo de combate. Demolición. Misiones. He visto morir hombres. He matado hombres. Su voz se quebró apenas. Y en 90 segundos, me hiciste sentir que no sé nada. Bruce negó, sin crueldad. Sabes muchas cosas. Pero no te conoces. No todavía. Dalton bajó la mirada. ¿Cómo empiezo? Bruce metió la mano en su bolsa y sacó un cuaderno gastado. Arrancó una hoja, escribió una dirección con letra limpia, sin adornos, y se la extendió. Aquí entreno cuando estoy en Los Ángeles. Si algún día estás allá, búscame. No para pelear. Para aprender. Dalton miró el papel y luego a Bruce. ¿Harías eso, después de lo que dije? ¿Después de lo que intenté? Bruce cerró la bolsa. Lo que dijiste venía del miedo. Lo que intentaste venía de la duda. No son crímenes. Son síntomas de un hombre que no ha encontrado su centro. Bruce extendió la mano. Dalton la tomó, pero esta vez no como rival que acepta derrota. Como alumno que reconoce maestro. Me llamo Re, dijo Dalton. Ni siquiera me presenté. Bruce sonrió por primera vez de forma genuina. Sé quién eres, Re. La pregunta es si tú sabes. Bruce caminó hacia la puerta. Los hombres se abrieron otra vez, pero ya no con recelo. Con respeto. Antes de salir, Bruce se detuvo y miró hacia atrás. Recuerda esto, el cuerpo se entrena en meses. La mente toma una vida. Y el hombre que domina su mente no puede ser derrotado, ni por un oponente, ni por una circunstancia, ni por la vida misma. Y se fue. La puerta cerró. El cuarto quedó pesado. El tatami tenía marcas. La ventilación seguía zumbando.
Red Dalton se quedó inmóvil en la banca, mirando el papel como si fuera un objeto extraño. Armand se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? Dalton no respondió de inmediato. Guardó el papel con cuidado en el bolsillo. He estado bajo fuego, dijo al fin. He sentido balas pasar tan cerca que parecen quemar el aire. He visto amigos desangrarse. Hizo una pausa. Nada de eso me sacudió como esto. ¿Te asustó? Preguntó Armand, midiendo. Dalton tocó su propio pecho, donde aún parecía sentir algo. No él. No lo que me hizo. Lo que me sacudió fue darme cuenta de que todo lo que creía saber estaba incompleto. He ganado peleas. He sometido hombres. He sobrevivido. Y aún así, yo estaba jugando un juego pequeño sin saberlo. Ese tipo de frase, en boca de un hombre como Dalton, no era dramatismo. Era un derrumbe silencioso. 6 meses después, Dalton apareció en el espacio de entrenamiento de Bruce en Los Ángeles. No llegó fanfarroneando. Llamó antes. Y Bruce, según se cuenta, respondió con una sola palabra, ven. Dalton esperaba un gimnasio grande, algo digno de un maestro famoso. Lo que encontró fue humilde. Espejos en una pared, un muñeco de madera en una esquina, tatami sobre concreto, un lugar que se sentía más como taller que como espectáculo. Y esa noche entrenaron sin pelear. Exploraron principios, no trucos. Movimientos que parecían simples, pero que exigían una honestidad brutal, reconocer tu propio patrón, tu propio impulso, tu propio miedo. Al terminar, Dalton hizo la pregunta que lo perseguía desde San Diego. ¿Estuviste en peligro? Bruce lo pensó en serio. No dio una respuesta para quedar bien. El peligro existe en cada pelea, dijo. El hombre que cree que es invulnerable ya perdió. Dalton tragó saliva. ¿Pero estabas preocupado? Bruce lo miró directo. No. ¿Por qué? Porque te conocí antes de tu primer golpe, dijo Bruce. Tus suposiciones, tus patrones, tu ego. Tú estabas peleando conmigo. Yo estaba peleando con la verdad de la situación. Y la verdad, siempre gana. Años más tarde, cuando la muerte de Bruce Lee sacudió al mundo, Dalton no lo recordó como lo recordaba el público. No como ícono, no como estrella, no como póster. Lo recordó como un cuarto pequeño, un techo bajo, un zumbido de luces, y una voz serena diciendo que la verdad siempre gana. Para Dalton, esa fue la lección más importante que aprendió, que puede ser fuerte, puede ser temido, puede sobrevivir cosas terribles. Y aún así estar perdiendo la pelea que de verdad importa, la que se libra en silencio cuando nadie te aplaude. Porque al final, lo que ocurrió entre Bruce Lee y Red Dalton, si lo miras sin fanatismo y sin burla, no es un cuento de héroe contra villano. Es el retrato de un hombre que llegó buscando humillar y salió con una pregunta que le cambió la vida: si no soy el más duro del cuarto, entonces, ¿quién soy? Y tal vez ahí está la parte que incomoda. La mayoría no teme perder una pelea. Teme perder la identidad que construyó para no sentirse vulnerable. Si esta historia te dejó pensando, escribe en los comentarios cuál crees que es la pelea más difícil, la que ocurre con los puños o la que ocurre con el ego. Y si quieres escuchar más episodios como este, acompáñame en la siguiente historia.